Imagina, por un momento, que estás observando a un amigo astronauta que se acerca cada vez más a un agujero negro, mientras tú permaneces a una distancia segura en tu nave espacial. Desde tu perspectiva, lo ves hacer sus movimientos cada vez más lentamente. Su brazo se levanta con extrema lentitud. Sus palabras, que alguna vez escuchabas claras a través de la radio, ahora suenan profundas y deformadas, como un disco de vinilo que gira demasiado lentamente. Pero aquí está lo verdaderamente fascinante. Tu amigo no se siente más lento. Para él, todo es completamente normal. Está levantando su brazo a la velocidad de siempre. Está hablando con su voz natural, pero desde donde tú estás, el tiempo mismo parece haberse ralentizado a su alrededor, como si alguien hubiera puesto en pausa la película del universo solamente en la región donde él se encuentra. ¿Cómo es posible que el tiempo sea diferente en lugares diferentes? ¿Cómo puede algo tan fundamental, tan básico como el paso del tiempo, variar dependiendo de dónde te encuentres en el espacio? Esta es una de las preguntas más profundas que la física moderna ha tratado de responder, y la respuesta es tan extraña, tan contraintuitiva, que desafía todo lo que creemos saber sobre cómo funciona la realidad. Durante siglos, los filósofos y científicos asumieron que el tiempo era absoluto. Isaac Newton, uno de los pensadores más brillantes de la historia humana, creía que el tiempo fluía igual para todos, en todas partes del universo. Era una constante universal, tan inmutable como las estrellas en el firmamento. Pero en el año 1905, un joven físico alemán llamado Albert Einstein publicó una teoría que cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo. Se llamaba la teoría especial de la relatividad, y en ella, Einstein propuso algo que parecía completamente loco. El tiempo no es absoluto, el tiempo es relativo. Y no solo eso, el tiempo está conectado de una manera profunda con el espacio y con la gravedad. 10 años después, en 1915, Einstein desarrolló una versión aún más completa de su teoría, llamada la teoría general de la relatividad. En esta teoría, Einstein argumentó que la gravedad no es una fuerza que tira de los objetos hacia abajo, como creía Newton. En cambio, la gravedad es una curvatura del espacio y el tiempo mismo. Imagina el espacio y el tiempo como una tela de algodón estirada y tensa. Cuando colocas un objeto masivo en esta tela, como una bola de boliche en una sábana, la tela se hunde donde está el objeto. Cuanto más masivo es el objeto, más profundo es el hundimiento, y cualquier cosa que se acerque a este hundimiento será atraída hacia él, no porque una fuerza invisible la empuje, sino porque simplemente está siguiendo la curvatura del espacio mismo. Pero lo verdaderamente revolucionario de la teoría de Einstein es esto. Así como la masa curva el espacio, también curva el tiempo. En las regiones donde la gravedad es muy intensa, donde la tela del espacio está muy curvada, el tiempo se mueve más lentamente. Es como si la gravedad fuerte ralentizara el reloj mismo del universo. Este concepto se llama dilatación del tiempo gravitacional, y es absolutamente real. Ha sido confirmado por experimentos y observaciones innumerables veces. Los satélites del sistema de posicionamiento global, los GPS que usas en tu teléfono móvil, tienen que corregir constantemente sus relojes porque están experimentando una dilatación del tiempo gravitacional diferente a la que experimentas en la Tierra. Si los científicos no hicieran estas correcciones, tu GPS sería impreciso después de solo unos pocos días. Pero aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente extremas. Un agujero negro es el objeto más masivo del universo conocido. Es una región del espacio donde la materia ha sido comprimida de manera tan completamente incomparable que ha colapsado bajo su propia gravedad, creando una singularidad, un punto donde toda la masa está concentrada en un espacio infinitesimalmente pequeño. Imagina el cuerpo entero del Sol, toda su inmensa masa, comprimido en una esfera del tamaño de una ciudad. Ahora comprime toda esa materia nuevamente a una esfera del tamaño de una montaña, y luego nuevamente a una esfera del tamaño de una casa, y luego a una esfera del tamaño de una canica, y luego más pequeña aún. Eso es lo que es un agujero negro. Es la concentración de materia más extrema que existe, y la curvatura del espacio y el tiempo alrededor de un agujero negro es tan drástica que defía toda imaginación. La frontera de un agujero negro se llama el horizonte de eventos, y es una de las líneas más importantes del universo. Es el punto de no retorno. Si cruzas el horizonte de eventos, ni siquiera la luz puede escapar. La velocidad de escape del horizonte de eventos de un agujero negro supera la velocidad de la luz. ¿Qué es la velocidad máxima a la que puede viajar cualquier cosa en el universo?
nada, absolutamente nada, puede escapar de un agujero negro una vez que ha cruzado el horizonte de eventos. Pero lo que es realmente asombroso es que antes incluso de llegar al horizonte de eventos, el tiempo ya está siendo ralentizado de manera dramática. Imagina que tu amigo astronauta comienza a caer hacia un agujero negro. A medida que se acerca, la curvatura del espacio y el tiempo alrededor de él se vuelve cada vez más extrema. Desde tu perspectiva, en una órbita estable lejos del agujero negro, observas cómo los movimientos de tu amigo se ralentizan cada vez más. Sus latidos del corazón se ralentizan, su respiración se ralentiza. La luz que emana de su cuerpo, que alguna vez era azul, se desplaza hacia el rojo porque la gravedad intensa está estirando las ondas de luz, haciendo que su longitud de onda aumente. Eventualmente, tu amigo se vuelve tan tenue, tan rojo, que desaparece de tu vista. Pero no porque haya cruzado el horizonte de eventos, sino porque la luz que emana de él se ha vuelto tan roja que ya no puede verla con tus ojos. Es como si tu amigo simplemente desapareciera en el tiempo. Para ti, parecería que tu amigo se congela en el lugar exacto del horizonte de eventos, eternamente suspendido en el momento justo antes de caer adentro. Pero aquí está el aspecto verdaderamente extraño. Tu amigo no se sentiría como si estuviera congelado. Desde su perspectiva, desde su propio marco de referencia, todo ocurriría a la velocidad normal. Cruzaría el horizonte de eventos sin notar nada especial en ese momento. No sentiría un tirón repentino o una fuerza dramática. De hecho, si el agujero negro fuera lo suficientemente grande, podría cruzar el horizonte de eventos sin ni siquiera darse cuenta. Pero una vez dentro, su destino estaría sellado. Inevitablemente sería atraído hacia la singularidad en el centro, donde la materia es infinitamente densa y la curvatura del espacio y el tiempo es infinita. En la singularidad, todas las leyes de la física que conocemos se desmoronan. La relatividad general predice que en la singularidad, la densidad es infinita, la curvatura es infinita, y todo lo que sabemos sobre el universo deja de funcionar. Este es el punto en el que la física moderna se encuentra con sus límites. La relatividad general nos dice qué sucede cerca de un agujero negro. Pero cuando intentamos combinar la relatividad general con la mecánica cuántica, que es la otra gran teoría fundamental de la física, obtenemos infinitos que nos indican que algo está mal en nuestra comprensión. Los físicos han estado tratando de resolver este problema durante décadas. Stephen Hawking, uno de los físicos teóricos más grandes del siglo XX, hizo un descubrimiento revolucionario que mostró que los agujeros negros no son completamente negros. Incluso emiten radiación, una radiación que ahora se llama la radiación de Hawking. Esta radiación surge de las fluctuaciones cuánticas en el espacio vacío, justo fuera del horizonte de eventos. Un par de partículas virtuales se crean, una cae dentro del horizonte de eventos y la otra escapa, llevándose energía del agujero negro. Esto significa que incluso los agujeros negros eventualmente se evaporan, aunque para los agujeros negros grandes, este proceso tomaría un tiempo extraordinariamente largo, muchísimo más largo que la edad actual del universo. Pero regresemos a la pregunta fundamental. ¿Por qué el tiempo se mueve más lentamente cerca de un agujero negro? La respuesta está en la naturaleza misma del espacio y el tiempo. De acuerdo con la relatividad general, el espacio y el tiempo no son cosas separadas. Son diferentes aspectos de una sola cosa llamada el espacio-tiempo. Es una estructura geométrica cuatridimensional, donde el tiempo es una dimensión tan real como las tres dimensiones espaciales que experimentamos: arriba y abajo, izquierda y derecha, adelante y atrás. Así como puedes medir distancias en el espacio, también puedes medir distancias en el tiempo, y así como la masa curva el espacio, también curva el tiempo. Cuando estás en una región donde el espacio está muy curvado, donde la gravedad es muy intensa, el tiempo también está muy curvado. Y un tiempo curvado es un tiempo que se mueve lentamente. Es difícil de visualizar porque no podemos ver en 4 dimensiones. Nuestros cerebros evolucionaron para ver en 3 dimensiones. Pero podemos usar una analogía. Imagina un mapa del mundo dibujado en una hoja plana de papel. Las distancias en este mapa son todas proporcionales a las distancias reales. 1 centímetro en el mapa representa un número fijo de kilómetros en la realidad. Pero si enrollas este mapa alrededor de una esfera, de repente las distancias cambian. Las cosas que parecían estar a cierta distancia en el mapa plano, ahora están a una distancia diferente en la esfera. El acto de curvar el mapa ha distorsionado las distancias. De la misma manera, cuando la gravedad curva el espacio-tiempo,
distorsionan las medidas de tiempo y espacio. Ahora bien, imagina por un momento que tienes dos relojes idénticos. Uno lo dejas en el espacio profundo, lejos de cualquier gravedad significativa. El otro lo llevas en una caída libre hacia un agujero negro. Los dos relojes están sincronizados al principio, marcando exactamente el mismo tiempo. Pero a medida que te acercas al agujero negro, tu reloj comienza a funcionar más lentamente en comparación con el reloj distante. Cuando regresas después de tu viaje, descubrirás que tu reloj está atrasado en comparación con el reloj lejano. Tu reloj ha envejecido menos. Esta no es una ilusión óptica. Este es un efecto real y medible. Si pasaras 10 segundos cayendo hacia un agujero negro, mientras tu amigo permanecía a una distancia segura, podrían pasar 30 segundos, o incluso horas, para tu amigo. El tiempo realmente se ha movido más lentamente para ti. La razón de esto es fundamentalmente geométrica. El espacio-tiempo cerca de un agujero negro tiene una forma muy particular. Es curvo de una manera muy específica. La métrica de Schwarzschild, que es la solución matemática de las ecuaciones de Einstein para un agujero negro no giratorio, describe exactamente esta curvatura. Según esta métrica, el coeficiente gravitacional, que es la cantidad por la cual el tiempo se ralentiza, es igual a 1 menos 2 veces la masa del agujero negro, dividida por la distancia del agujero negro. A medida que te acercas al agujero negro, a medida que la distancia disminuye, este coeficiente disminuye y el tiempo se ralentiza más y más. En el horizonte de eventos, donde la distancia es exactamente el radio de Schwarzschild, que es el radio característico del agujero negro, el coeficiente se vuelve 0. Esto significa que el tiempo se detiene completamente. Desde la perspectiva de alguien en el infinito, alguien muy, muy lejos del agujero negro, el tiempo se congela en el horizonte de eventos. Pero esta es una conclusión que surge del marco de referencia de un observador lejano. Para alguien cayendo hacia el horizonte de eventos, la experiencia es completamente diferente. En su propio marco de referencia, no hay nada especial que suceda en el horizonte de eventos. El espacio-tiempo es suave y regular. Pueden cruzar el horizonte de eventos sin experimentar ninguna fuerza singular o divergencia. Este es uno de los aspectos más profundos de la relatividad general. Los diferentes observadores, en diferentes marcos de referencia, pueden medir el paso del tiempo de manera diferente, y ambas mediciones son correctas. No hay un tiempo absoluto, universal y único que se aplique a todos. El tiempo es local, el tiempo es relativo, el tiempo depende de dónde estés y de qué tan rápido te estés moviendo. Ahora bien, cuando decimos que el tiempo se ralentiza cerca de un agujero negro, esto no significa que el tiempo se detenga. El tiempo en sí nunca se detiene completamente, incluso en el horizonte de eventos. Lo que sucede es que desde la perspectiva de un observador lejano, desde tu perspectiva en una órbita segura, el tiempo de alguien que se acerca al agujero negro se ralentiza progresivamente. Es un efecto gradual, no un efecto binario. Al principio el efecto es pequeño. Si estuvieras en órbita alrededor de la Tierra, que tiene una gravedad muy fuerte comparada con el espacio interestelar, tu reloj estaría funcionando aproximadamente 1/3 de millonésima de segundo más lentamente que el de alguien en el espacio profundo. Es un efecto minúsculo, pero es medible. Pero cerca de un agujero negro, el efecto es dramático. Imagina una órbita a una distancia de 10 radios de Schwarzschild del agujero negro. A esa distancia, el tiempo se ralentizaría significativamente. Los observadores en esa órbita envejecerían mucho más lentamente que los observadores en el espacio profundo. Si pasaran un año en esa órbita cercana, podrían pasar décadas en el espacio distante. A medida que te acercas más, el efecto se vuelve aún más dramático. A 5 radios de Schwarzschild, el efecto es aún más pronunciado. A 2 radios de Schwarzschild, el tiempo está siendo enormemente ralentizado. Y en el horizonte de eventos, en un radio de Schwarzschild, el tiempo se detiene desde la perspectiva del observador lejano. Ahora bien, he mencionado que nada puede escapar de un agujero negro una vez que ha cruzado el horizonte de eventos. Pero hay algo que permanece con nosotros incluso dentro de un agujero negro, al menos durante el tiempo que lleva a caer hacia la singularidad. Es el tiempo mismo. Dentro de un agujero negro, el tiempo sigue existiendo. Puedes seguir experimentando el paso del tiempo. Tu reloj continuará marcando segundo tras segundo, minuto tras minuto, pero el espacio y el tiempo se invierten de una manera en que el espacio que apunta hacia la singularidad se convierte en una dirección de tiempo.
Es como si el futuro no estuviera en una dirección, sino en una dirección espacial. Esto significa que inevitablemente te moverás hacia la singularidad, así como inevitablemente te mueves hacia el futuro en el universo normal. No hay manera de escapar de la singularidad una vez que has cruzado el horizonte de eventos, así como no hay manera de escapar del futuro en el universo normal. Este es un concepto que puede parecer contraintuitivo, pero emerge directamente de las matemáticas de la relatividad general. Los investigadores que estudian los agujeros negros han pasado décadas tratando de comprender la naturaleza de la singularidad y lo que sucede cuando la materia alcanza la singularidad. Las observaciones recientes del telescopio espacial James Webb, que fue lanzado en 2021, han revelado que los agujeros negros son más comunes de lo que se pensaba anteriormente. Se han encontrado agujeros negros supermasivos en el centro de casi todas las galaxias grandes. El agujero negro en el centro de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, se llama Sagitario A estrella y tiene una masa aproximadamente de 4 millones de veces la masa del Sol. En el año 2019 fue capturada la primera imagen real de un agujero negro por el proyecto Event Horizon Telescope, que es un arreglo virtual de radiotelescopios distribuidos alrededor de la Tierra. La imagen mostró el agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia M87, ubicada a aproximadamente 55 millones de años luz de nosotros. La imagen fue exactamente como la relatividad general predijo, un disco de acreción brillante alrededor de una sombra oscura que es el horizonte de eventos. El hecho de que podamos ver exactamente lo que predijo Einstein hace más de un siglo fue un momento de asombro genuino en la astronomía moderna. Pensemos ahora en las implicaciones de todo esto. Si el tiempo se ralentiza cerca de un agujero negro, esto significa que si de alguna manera pudieras vivir en una órbita estable cerca de un agujero negro, vivirías más lentamente desde la perspectiva del resto del universo. Un segundo de tu vida sería varios segundos o incluso minutos de la vida de alguien en el espacio distante. Esto podría, en teoría, ser una forma de viajar al futuro. Podrías pasar lo que se siente como un año en una órbita cercana a un agujero negro, y cuando regreses, descubrirías que han pasado 100 años en la Tierra. Pero hay un problema: la fuerza de marea. Cuando te acercas a un agujero negro, la gravedad no es igual en diferentes partes de tu cuerpo. Tu cabeza, que está más cerca del agujero negro, experimenta una gravedad mucho más fuerte que tus pies. La diferencia en la gravedad entre tu cabeza y tus pies crearía una fuerza que te estiraría como un espagueti. Este proceso se llama espaguetificación por los físicos y sería una muerte horrible y rápida. Para un agujero negro pequeño, como uno con la masa del Sol, las fuerzas de marea en el horizonte de eventos serían tan intensas que serías despedazado mucho antes de llegar al horizonte de eventos. Pero para un agujero negro supermasivo, como el que está en el centro de nuestra galaxia, las cosas son diferentes. El horizonte de eventos de un agujero negro supermasivo es más grande, y las fuerzas de marea en el horizonte de eventos son más suaves. De hecho, podrías cruzar el horizonte de eventos de un agujero negro supermasivo sin experimentar ninguna aceleración significativa. Solo cuando te acercas a la singularidad, a medida que te acercas a una distancia de algunos kilómetros de la singularidad, comenzarías a ser despedazado. Esto significa que, en teoría, podrías sobrevivir el viaje a través del horizonte de eventos de un agujero negro supermasivo. Lo que sucedería cuando alcanzaras la singularidad es un misterio que la física moderna aún no puede responder completamente. Los agujeros negros también tienen implicaciones fascinantes para la termodinámica y la teoría de la información. Hawking descubrió que los agujeros negros tienen una entropía, una medida del desorden. La entropía de un agujero negro es proporcional al área de su horizonte de eventos. Cuanto más grande es el horizonte de eventos, mayor es la entropía. Esto fue sorprendente porque anteriormente se pensaba que los agujeros negros eran objetos completamente ordenados. El hecho de que tengan una entropía significa que tienen una temperatura. A través de cálculos termodinámicos, Hawking mostró que un agujero negro debe emitir radiación, la radiación de Hawking que mencioné anteriormente. Aunque esta radiación es extremadamente débil para los agujeros negros que conocemos actualmente, es un efecto real que tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de la naturaleza del espacio y el tiempo a nivel cuántico. Ahora bien, recapitulemos y reflexionemos sobre lo que hemos aprendido. El tiempo no es lo que creemos que es. No es una cosa absoluta que fluye igual para todos. Es relativo, es local.
y está íntimamente conectado con el espacio y la gravedad. Cerca de un agujero negro, donde la gravedad es extrema, el tiempo se ralentiza de manera dramática. Desde la perspectiva de un observador lejano, parece que el tiempo se detiene en el horizonte de eventos. Pero desde la perspectiva de alguien que cae hacia el horizonte de eventos, nada especial sucede en ese punto. Esta aparente paradoja es resuelta por la comprensión de que el tiempo es relativo, que diferentes observadores en diferentes marcos de referencia medirán el paso del tiempo de manera diferente. La existencia de los agujeros negros nos ha forzado a ampliar nuestra comprensión del universo. Nos ha mostrado que la gravedad no es simplemente una fuerza que actúa sobre los objetos, es una curvatura del espacio y el tiempo mismo. La materia le dice al espacio cómo curva el tiempo, el espacio curvado le dice a la materia cómo se mueve. Esta es la esencia de la relatividad general, una de las teorías más hermosas y profundas jamás creadas por la mente humana. La pregunta de qué sucede dentro de un agujero negro, en la singularidad, permanece como una de las grandes preguntas abiertas de la física moderna. La relatividad general predice que en la singularidad la densidad es infinita, pero sabemos que algo debe estar mal, porque la física no funciona con infinitos. Los físicos han propuesto varias teorías que podrían resolver este problema. Algunos creen que la gravedad cuántica, una teoría que combine la relatividad general y la mecánica cuántica, mostrará que la singularidad no es realmente infinita, sino que tiene algún tamaño finito. Otros creen que la singularidad simplemente no existe, que la naturaleza de alguna manera evita la singularidad a través de algún mecanismo que aún no comprendemos. Una de las teorías propuestas es la gravedad cuántica de bucles, desarrollada por físicos como Carlo Rovelli. Esta teoría sugiere que el espacio y el tiempo no son continuos, sino que están hechos de pequeños lazos cuánticos. En esta teoría, el espacio y el tiempo a escalas extremadamente pequeñas no son suaves, sino que tienen una estructura granular. Otra teoría es la teoría de cuerdas, que sugiere que las partículas fundamentales no son puntos, sino pequeñas cuerdas vibrantes. La teoría de cuerdas tiene la capacidad de combinar la relatividad general y la mecánica cuántica, y en esta teoría, las singularidades pueden ser resueltas, pero la teoría de cuerdas sigue siendo especulativa, y los físicos aún están trabajando en los detalles. Lo que es seguro es que dentro de algunas décadas, con nuevos telescopios y nuevas tecnologías, nuestro conocimiento de los agujeros negros se profundizará enormemente. El Observatorio Gravitacional de Ondas Láser Interferométricas, conocido como LIGO, ha detectado las ondas gravitacionales emitidas por agujeros negros que colisionan. Las ondas gravitacionales son ondulaciones en el espacio-tiempo mismo, predichas por Einstein pero no detectadas hasta el 2015. La detección de estas ondas nos ha abierto una ventana completamente nueva para observar el universo. Ahora podemos escuchar a los agujeros negros colisionando. Podemos medir sus masas y sus velocidades. Podemos probar la relatividad general en regímenes extremos que nunca habían sido explorados antes. En los próximos años esperamos que se construya el Gravitational Wave Detector del futuro, llamado Einstein Telescope, que será mucho más sensible que LIGO. Este telescopio nos permitirá detectar y estudiar muchos más eventos de fusión de agujeros negros. También nos permitirá observar agujeros negros primordiales, que son agujeros negros que se cree fueron creados en el universo muy temprano, poco después del Big Bang. El estudio de estos agujeros negros podría revelar nuevas física más allá de lo que conocemos actualmente. Pero hay algo más profundo aquí. El hecho de que el tiempo se ralentiza cerca de un agujero negro tiene implicaciones filosóficas profundas. Significa que la realidad de una persona que está cerca de un agujero negro es fundamentalmente diferente de la realidad de una persona en el espacio distante. No hay una única realidad universal. Hay múltiples realidades, dependiendo de dónde estés y a qué velocidad te estés moviendo. Esta es una de las lecciones más profundas de la relatividad general. La realidad no es algo que existe independientemente de nosotros. La realidad es relativa, es local, es construida a través de nuestras interacciones con el mundo. Cuando estamos perdidos en la rutina diaria de la vida, es fácil olvidar que vivimos en un universo de una extrañeza inconmensurable. Cada momento de tu vida, el tiempo está fluyendo a una velocidad ligeramente diferente, dependiendo de dónde estés y a qué velocidad te estés moviendo. Los satélites GPS en el espacio envejecen más lentamente que tú. Dentro de una estación espacial en órbita, alrededor de la Tierra,
Los astronautas envejecen unos pocos milisegundos más lentamente cada año de lo que envejecen las personas en la superficie de la Tierra. Es un efecto minúsculo, pero es real. Y si de alguna manera pudiéramos acercarnos a un agujero negro, verías algo de una extrañeza sin igual. Verías el futuro acercándose cada vez más lentamente a medida que te acercas al horizonte de eventos. Los fotones de luz emitidos por objetos cerca del horizonte de eventos estarían tan desplazados hacia el rojo que ya no serían visibles al ojo humano. El horizonte de eventos se vería como una sombra negra rodeada por un disco de material incandescente que está orbitando el agujero negro. Y mientras observas, podrías ver satélites artificiales que fueron enviados al agujero negro hace años luz en el pasado, todavía congelados en el tiempo, justo en el borde del horizonte de eventos, como monumentos a la exploración humana en las regiones más extremas del universo. Pero aquí es donde nos encontramos con una pregunta verdaderamente profunda. ¿Qué significa que el tiempo se ralentice? ¿Qué es el tiempo realmente? Los filósofos y los físicos han estado debatiendo esto durante siglos. San Agustín, el filósofo cristiano, escribió: «Si nadie me pregunta qué es el tiempo, lo sé. Si alguien me pregunta qué es el tiempo, ya no lo sé». Incluso después de todos nuestros avances en la física, incluso después de tener una descripción matemática del tiempo que nos permite hacer predicciones increíblemente precisas, aún no entendemos completamente qué es el tiempo. ¿Es una dimensión fundamental de la realidad? ¿O es una construcción de la mente humana? ¿Una manera en la que nuestros cerebros organizan la información? ¿Existe el tiempo en la ausencia de la consciencia? Lo que sí sabemos es que el tiempo está conectado con la causalidad. El tiempo fluye del pasado hacia el futuro. La causa precede al efecto. No podemos cambiar el pasado. Pero es interesante notar que las ecuaciones fundamentales de la física son simétricas en el tiempo. Funcionan igual hacia adelante en el tiempo como hacia atrás. Entonces, ¿por qué experimentamos una flecha del tiempo que apunta hacia el futuro? ¿Por qué el pasado es fijo y el futuro es abierto? Esta es la pregunta de la flecha del tiempo, y es una de las grandes preguntas sin respuesta de la física fundamental. Los agujeros negros han añadido una capa aún mayor de misterio a esta pregunta. Dentro de un agujero negro, como mencioné, la dirección del espacio hacia la singularidad se convierte en una dirección de tiempo. Esto significa que dentro de un agujero negro, la dirección hacia la singularidad es en cierto sentido una dirección temporal. Es tan inevitable como el movimiento hacia el futuro en el universo normal. Los físicos han especulado que esto podría tener implicaciones profundas para la naturaleza del tiempo. Algunas teorías sugieren que el tiempo podría surgir de enredos cuánticos, una propiedad cuántica donde dos partículas están conectadas de tal manera que el estado de una influencia instantáneamente en el estado de la otra. Si el tiempo surge del enredamiento cuántico, entonces el tiempo no sería algo fundamental, sino algo emergente, algo que surge de una realidad más fundamental. Otras teorías sugieren que la flecha del tiempo surge de la segunda ley de la termodinámica, que establece que la entropía, el desorden, siempre aumenta. El tiempo fluye en la dirección del aumento de entropía, pero estas son todas especulaciones. La verdadera naturaleza del tiempo permanece como uno de los grandes misterios de la ciencia. Y así, cuando piensas en los agujeros negros y en cómo ralentizan el tiempo, estás pensando en una de las preguntas más profundas que la ciencia puede hacer. No es solo una pregunta sobre física, es una pregunta sobre la naturaleza misma de la realidad. Es una pregunta sobre qué significa existir, qué significa vivir, qué significa pasar a través del tiempo. Los agujeros negros no son curiosidades cósmicas aisladas, son una parte integral del universo. Están en el corazón de casi todas las galaxias grandes. Son los motores que impulsan algunos de los fenómenos más extremos del universo. Los cuásares, que son algunos de los objetos más brillantes del universo, son alimentados por agujeros negros supermasivos. Las erupciones de rayos gamma, que son los eventos más energéticos del universo aparte del Big Bang, pueden ser causadas por agujeros negros formándose cuando estrellas masivas colapsan. Los agujeros negros son jugadores clave en la historia del universo, y el hecho de que alteren el tiempo de tal manera revela algo verdaderamente profundo sobre la estructura del universo. La realidad en su nivel más fundamental no es lo que parece ser. La gravedad curva el espacio y el tiempo. El tiempo no es una cosa constante, es flexible, es mutable. El tiempo puede ser ralentizado, el tiempo puede ser estrechado, el tiempo puede ser curvado.
Esta es una de las grandes revelaciones de la física moderna, y es una revelación que cambia nuestra comprensión de quiénes somos y dónde estamos en el cosmos. Cuando miramos hacia el cielo nocturno y vemos el brillo de una estrella lejana, estamos viendo la luz que ha viajado durante años o siglos a través del espacio para alcanzarnos. Estamos viendo el pasado, y mientras miramos, el tiempo está pasando. Pero el tiempo que estamos experimentando en este momento, en este lugar, es único para nosotros. En otros lugares del universo, en lugares donde la gravedad es más fuerte, el tiempo está pasando más lentamente. En las profundidades del espacio, donde la gravedad es más débil, el tiempo está pasando más rápidamente. El universo es un tapiz de diferentes tiempos, todas sincronizadas juntas de una manera que cumple con las leyes de la relatividad general. Esta es una perspectiva que puede llenar el corazón de asombro. Significa que el universo es mucho más extraño, mucho más hermoso, mucho más maravilloso de lo que jamás imaginamos. No vivimos en un universo newtoniano simple donde el tiempo es absoluto y el espacio es fijo. Vivimos en un universo relativista, un universo donde todo es relativo, todo está conectado, todo está entrelazado de maneras que desafían la intuición, y los agujeros negros, esos objetos de los cuales ni siquiera la luz puede escapar, aquellos monumentos a la gravedad extrema, nos recuerdan constantemente esta verdad fundamental. El tiempo no es lo que creemos que es, la realidad no es lo que parece ser, y el universo es un lugar de misterio infinito, de belleza infinita, de posibilidades infinitas. A medida que caes en el sueño esta noche, imagina por un momento que estás en una nave espacial alejándote de un agujero negro. Imagina el momento en que cruzaste el horizonte de eventos, el punto de no retorno. Imagina que observaste cómo todo lo que dejaste atrás en el universo distante comenzaba a envejecer rápidamente. Los años pasaban en el universo distante mientras tú apenas envejecías. Imagina el misterio de la singularidad, ese punto infinitamente denso en el corazón del agujero negro, donde toda la materia está concentrada, donde el espacio y el tiempo se invierten, donde todo lo que sabemos sobre la física deja de funcionar. Pero aquí está la verdad final. Incluso si caes hacia una singularidad, incluso si entras en un agujero negro, no estarías solos. Estarías siendo parte del universo. Estarías siendo parte de la misma realidad que llamamos hogar. Los átomos en tu cuerpo fueron creados en las estrellas. Los átomos en tu cuerpo fueron esparcidos a través del universo por explosiones de supernovas. Los átomos en tu cuerpo se han recombinado y reorganizado innumerables veces a lo largo de miles de millones de años. Y esta será siempre la verdad, sin importar a dónde vayas, sin importar qué tan lejos desciendas, sin importar cuánto el tiempo se ralentice a tu alrededor. Eres polvo de estrellas. Eres consciente del universo contemplándose a sí mismo. Y en este momento, mientras duermes, mientras soñas, el tiempo está pasando de manera diferente en diferentes lugares del cosmos. En el horizonte de eventos de un agujero negro distante, el tiempo se ha detenido. En el espacio profundo, el tiempo fluye a su ritmo natural. Y aquí, en la Tierra, en este planeta azul rodeado de un océano de estrellas, el tiempo fluye a tu alrededor, llevándote constantemente hacia el futuro. Que el universo en toda su extrañeza, toda su complejidad, toda su belleza, sea la última cosa en tu mente cuando cierres los ojos. Que el misterio del cosmos sea tu mecedora hacia el sueño. Que la relatividad general de Einstein sea la lullaby que te canta esta noche. Descansa bien. Explorador del espacio, el universo continúa su danza infinita, y tú eres parte de ella. Enda.